aportar mucho valor a su vida. Estoy seguro que va a aportar mucho valor a su vida. ¿Qué hacer con lo que Dios te reveló? Para nadie es un secreto que una revelación de parte de Dios, te puede acelerar. ¿Qué es una revelación de parte de Dios? Una revelación de parte de Dios te puede acelerar, te puede dar un norte, te puede hacer entender cuál es su voluntad. Una revelación de parte de Dios te hace avanzar con mucha velocidad hacia tu propósito. Pero estamos viviendo un tiempo donde mucha gente, Dios les revela sus planes, su propósito, pero no hacen nada. Dios bendiga a mi esposa Andrea, que está ahí conectada. Dios te bendiga, Andrea. Mucha gente, Dios les revela muchas cosas, pero aún así no crecen, aún así no avanzan, aún así no han podido cumplir su propósito. Qué extraño, porque si una revelación de parte de Dios puede dimensionarte, ¿por qué Dios, que se ha revelado tanto a tu vida, y usted todavía sigue estancado? ¿Por qué? Porque el problema no radica en que Dios se te revele o no se te revele, sino qué tú haces después que Él se te reveló. Después que Él te reveló sus planes, después que Él reveló cuál es el propósito que Él tiene para con tu vida. Entonces, estamos experimentando hoy en día mucha gente que Dios se les revela de múltiples maneras, pero luego no saben qué hacer cuando Dios se les reveló. Por ejemplo, lo podemos explicar bíblicamente con la historia de Samuel cuando era un niño. El Señor prácticamente no se les reveló físicamente, pero se les reveló de manera audible cuando le llamaba y le decía Samuel. Entonces Samuel, Dios les revelaba su voz, les revelaba lo que quería hacer, pero Samuel era inexperto y no sabía qué hacer cuando escuchaba a Dios. Por eso iba donde Elí, confundido, pensando que quien lo llamaba era Elí. Entonces luego Elí es quien le enseña: mira, cuando vuelvas a escuchar la voz de Dios, te vas a poner de rodillas, le vas a hablar, heme aquí, Señor, que tú quieres. Entonces, luego que Samuel recibió instrucciones, ideas de qué hacer cuando Dios se le revele, fue ahí donde el ministerio de Samuel empezó a crecer, donde empezó a volverse un profeta maravilloso, donde empezó a crecer, a trascender. Nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, luego de que tú recibas, tal vez tú no eres Samuel y yo no soy Elí, pero yo creo que después de tú recibir estas instrucciones de qué hacer cuando Dios se te revele, te va a suceder lo mismo que le pasó a Samuel cuando le dijeron qué hacer cuando Dios se le revelaba. Vas a empezar a crecer de manera muy significativa en tu ministerio, en tu matrimonio, en todo lo que emprendas. ¿Alguien está listo para esto? Dígame amén. Por favor, si alguien está listo para esto, dígame amén y a su nombre gloria. Amén. Y quiero iniciar dando una introducción básica sobre qué significa que Dios se te revele. ¿Qué es una revelación divina? Es una verdad que viene directamente desde el Espíritu Santo a tu espíritu, que puede ser para edificar. Dios se te puede revelar para edificación tuya, para corregirte si estás quizás en cosas que no debes estar y no entiendes consejo de pastores, de líderes, de otras personas. Dios dice: tengo que revelármele por medio de sueño, por medio de voz audible o por múltiples maneras. Y entonces Dios lo que hace es que se te revela. ¿Alguien me está entendiendo? Para corregirte. Una revelación viene para diferentes cosas de parte de Dios: para edificarte, para corregirte, para guiarte. Si estás en lugares, en momentos donde no sabes qué decisión tomar, tengo que mudarme, no tengo que mudarme, tengo que moverme de iglesia, no tengo que moverme de iglesia, tengo que casarme, no tengo que casarme, y así sucesivamente. Puedes pedir una revelación o Dios se te revela. Puede ser para una alerta, Dios te quiere alertar de algo que viene, que va a pasar o algo así. No se recibe con la mente humana, la revelación no se recibe con mente humana, sino con el corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, aquí nos damos cuenta que 1 Corintios habla sobre una revelación y dice: pero Dios nos la reveló. O sea que Dios revela, sí, pero ¿dónde revela? Dice: nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, la manera en la que Dios se te revela es por el Espíritu Santo. Dios siempre va a utilizar el Espíritu Santo para revelarte.
para cualquier cosa. Pero luego dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, eso es una revelación. Hay diferentes tipos de revelaciones. Una de ellas es revelación bíblica. Es cuando lees un texto que habías leído 1000 veces, pero de pronto se te abre como un panorama nuevo. Eso es una revelación de las Escrituras. Entiendes una profundidad que antes no habías visto en la Biblia. Por ejemplo, los discípulos en el camino a Emaú, en Lucas 24:32, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos abría las Escrituras? Porque ahí se les reveló la Escritura. Otro tipo de revelación es una revelación profética o sobrenatural, cuando Dios te muestra algo que está por venir o algo que está pasando espiritualmente. Otro tipo de revelación es una revelación personal. Una revelación personal, cuando Dios habla sobre tu vida, sobre tu llamado, sobre tus decisiones o algo importante. Entonces Dios te está revelando cosas importantes como te vas a casar, no te vas a casar, tienes que mudarte, cosas personales. Ya no es una revelación sobre las Escrituras, ya no es una revelación sobre algo profético, sino algo personal. Dios se te revela para hablarte cosas personales. Amén, amén. Entonces, esas son diferentes tipos de revelaciones. Ahora, ¿qué hacer cuando tú recibes revelación de parte de Dios? ¿Qué tienes tú que hacer? Porque de nada sirve que nosotros podamos recibir revelaciones y que no sepamos cómo accionar. Familia, si esta enseñanza está siendo y usted cree que pueda ser de utilidad y que aporte mucho valor a la vida de las personas, comparta esto, dele like a este video para que esto llegue a más personas, deje su comentario, porque yo creo que esto va a bendecir la vida de alguien. Amén, amén, amén. Dígame amén si usted está vivo. Como dice un viejo en el campo, despabilese, siendo que está como asustado, siendo que está durmiendo, y a su nombre, gloria. Entonces, escuche esto, por favor. ¿Qué hacer? Y hoy quiero hablar rapidito, 10 cosas o 10 secretos que debes manejar correctamente cuando hayas recibido una revelación de parte de Dios. Hay momentos donde Dios te revela cosas que nadie más sabe, secretos que te estremecen, visiones que te sacuden o advertencias que te confrontan. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú después de que Dios te habla? Muchos arruinan lo que Dios le da porque no saben manejar el secreto. Y hoy quiero hablar sobre 10 cosas que debes hacer luego de haber recibido una revelación. Sea en audible, sea en visión, sea personal, ministerial. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Número 1, guárdalo antes de publicarlo. Ayer estaba hablando un poquito de eso. Las personas que Dios le habla, que Dios les revela cosas y rápido salen a publicarlo en su iglesia, a hablarlo con otros. No, cuando Dios te revela algo, guárdalo en secreto. Por ejemplo, Lucas capítulo 2, versículo 19 dice que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Cuando Dios se les revela a través del ángel, ella no lo publicó de una vez. Ella fue ante Elizabeth, pero de repente lo primero que hizo fue meditarlas y guardarlas. ¿Alguien me está entendiendo? No todo lo que Dios te dice es para contarlo de inmediato. Quizás es para que lo cuente, pero no de inmediato. Lo primero que tienes que hacer es meditarlo, procesar, orar, para entender mejor lo que Dios te dijo. Porque cuando recibes una revelación de parte de Dios y rápido sales a contarlo, puede ser que la cuentes de una manera incorrecta porque no tuviste tiempo ni te tomaste tiempo para meditar en lo que se te fue revelado y lo contaste de una manera diferente a la que Dios realmente quiso que tú entendieras. Y después que pasa el tiempo y tú lo entiendes, tienes que pasar vergüenza y retractarte y decir, ¿sabe qué, hermano? ¿Se acuerda la visión que le di? Sí, no, pero no era así. Yo pensé que significaba esto, pero ahora significa aquello. La gente te va a decir, no, pero tú eres una persona inconstante o inmadura. O ayer me dijiste que significaba esto y mañana me dices que significa lo otro. Entonces la gente, tú vas a perder credibilidad. Cuando Dios te revela algo, procésalo primero, guárdalo, no importa que sea por día, por hora, por semana, por meses, pero no cuente tu visión, no cuente lo que Dios te reveló hasta que Él te lo autorice, porque puedes echar a arruinar o a perder lo revelado o lo que Dios está planeando para contigo. ¿Alguien está aquí conmigo? Dígame amén. Y a su nombre gloria. Entonces me gusta mucho lo que dice Lucas 2:19. María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón.
No todo lo que Dios te da es para contarlo de inmediato. A veces el secreto se da para procesarlo, no para presumirlo, no para contarlo. Y más peligroso es cuando usted cuenta a gente que no está lista lo que Dios le está mostrando, como José contó a sus hermanos lo que se le fue revelado, y ellos, en vez de gozarse con él, se llenaron de envidia. Eso está en el libro de Génesis, capítulo 37. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, guárdate en secreto lo que Dios te está revelando en secreto. Porque si Dios te lo reveló en secreto, es porque Él quiere que lo mantengas en secreto. Si no, te lo hubiese revelado en público a través del pastor en toda la iglesia. Pero si Dios te dijo algo en el secreto, ¿qué pasaría si de repente yo me le acerco a usted al oído y le digo, oye, tengo 2 empanadas, tengo 2 pedazos de carne, para que vaya a mi casa y te coma un pedazo de empanada de esos? Y tú dices, oh, ¿cómo fue, varón? ¿Me está invitando a comerme 2 empanadas en tu casa? Óyeme, ya me exhibiste. Ahora todo el mundo va a querer ir a mi casa a comer empanada y yo solamente tengo 2 y yo te quería dar una a ti. Se supone que si yo te estoy diciendo algo en secreto, es para que lo mantengas en secreto, porque si mi intención era que todo el mundo supiera, lo que te estoy diciendo, pues entonces yo no tengo por qué decírtelo en los oídos. Yo te lo hubiese dicho delante de todo. Hey, Fernando, Magali, tengo 2 empanadas en mi casa, ¿quiere ir a comer? Oh, y los otros quieren ir. Entonces, por lógica y por discernimiento, intuición también, si Dios te está revelando algo en secreto, se supone que Él quiere que lo mantengas en secreto. Si no, te lo hubiese revelado a través del profeta delante de todo el mundo, ahí en el micrófono. Entonces, hay cosas que Dios te las dice en secreto, que Dios te las revela en secreto, porque si te las revela en público, las pueden echar a perder la envidia de la gente, el enemigo o la mala atmósfera de otros que no quieren que tú crezcas al nivel que Dios quiere que tú crezcas. Usted está aquí conmigo, dígame amén. Y a su nombre, gloria. Hay que ser delicado con eso. Número 2, entonces esa es la primera. Mantén en secreto lo que Dios te da en secreto. Número 2, espera el tiempo correcto. Espera el tiempo correcto, el tiempo adecuado. El libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3 dice, aunque la visión tardare, espérala. Aunque la visión tardare, espérala. Wow. Ayer también estaba hablando un poquito de Habacuc y le decía que Habacuc hace como 4 o 3 meses se ha convertido en uno de mis textos hermosos. Escucha qué hermosura lo que Dios nos dice a través de Habacuc. Aunque la visión tardare, espérala. ¿Cómo así? Aunque la revelación está tardando para cumplirse. Aunque la visión está tardando para manifestarse, espérala. Espérala. Una palabra revelada sin el tiempo correcto pierde poder y efecto. Una palabra revelada sin el tiempo correcto pierde poder y efecto. Por ejemplo, David fue ungido siendo muy joven, pero esperó años antes de reinar. En 1 Samuel 16 y 2 Samuel 5 se encuentra esto. Entonces, no aceleres lo que Dios aún está formando. Cuando Dios te revela algo, no quiere decir que ese algo va a suceder inmediatamente, pues Dios le reveló a David que iba a ser rey y se lo reveló a través de Samuel, el profeta, cuando lo ungió en medio de sus hermanos. Y lo ungieron y ahí se le fue revelado que iba a ser rey. Pero él esperó el tiempo correcto, más de 20 años esperó para que la revelación se cumpla. Entonces, tienes que, cuando Dios te revela algo, lo segundo que tienes que hacer, aparte de mantenerlo oculto, estoy hablando de cosas que tienes que hacer con fundamentos bíblicos después de que Dios se te revela o te revela algo, para que tú no arruines o eches a perder lo que se te fue revelado, o para que no impidas que lo que se te fue revelado se cumpla. Porque me atrevo a creer que hay cosas que Dios te revela que nunca se cumplieron, ni se van a cumplir aunque Dios te las reveló, porque por nuestra poca experiencia o por nuestra inmadurez la echamos a perder nosotros mismos. Número 1, publicándola antes de tiempo, contando a la gente que no debíamos de contar. Y número 2, por no esperar el tiempo. Me encanta el carácter, la madurez de David, que aún siendo muy joven, Dios le reveló lo que iba a hacer con él.
Esta fue una revelación, la podría llamar personal y ministerial, porque Dios le está revelando lo que va a hacer con él. Y aunque Dios le reveló, él esperó el tiempo. Y lo voy a repetir de nuevo. Una palabra revelada sin el tiempo correcto pierde poder y efecto. Si David no hubiese esperado el tiempo correcto para lo que se le fue revelado tiempo atrás, se cumpliera, él lo pudo haber detenido. Él no salió corriendo diciendo voy a ser rey, voy a ser rey. Él no dejó su trabajo de una vez de cuidar ovejas. Él no abrió una iglesia, él no abrió un canal de YouTube. Porque hay gente que Dios les revela que lo va a usar y el mismo día que Dios les revela que lo va a usar, ya pusieron la renuncia en su trabajo. Yo conozco gente que vendieron sus herramientas de trabajo. Hermano, ¿y por qué está vendiendo la herramienta de trabajo? No, porque ya Dios me reveló que yo voy a ser un varón de Dios. Y al final tuvieron que comprar la misma herramienta que vendieron, pero más cara. Alaba lo que está vivo. ¿Por qué? El hecho de que Dios te haya revelado algo no quiere decir que esa revelación se va a cumplir de una vez. Y por eso mucha gente detiene, atrasa, incluso aborta la revelación por no actuar de la manera correcta. Dios te está hablando a través de esta transmisión, a través de este programa, y te está diciendo, por favor, lee Habacuc 2:3, que dice, aunque la visión tardare, espérala. En otra traducción quizá puede haber dicho, aunque la revelación tardara en cumplirse, aunque lo que yo te revelé ha tardado, espérala. Y eso es hermoso. Habacuc 2:3, aunque la visión tarde, espérala. Aunque lo que Dios te haya revelado sobre tus hijos no se ha cumplido, sigue esperándolo. Hay otra revelación que quiero hablar, pero que no me da el tiempo para detallarlo. Pero cuando tú dejas de esperar algo, es posible que ese algo ya no te llegue. Cuando tú dejas de esperar algo, es posible que ese algo se caiga. El mundo espiritual funciona de esa manera. La palabra de Dios dice que en Pentecostés estaban todos unánime esperando, ahí, expectante, esperando. ¿Por qué? Porque esperar es expectativa. Cuando tú dejas de esperar, el mundo espiritual codifica que ya tú no lo quieres, que ya tú no lo estás pidiendo, que ya tú no lo anhelas. Y por eso a veces el mundo espiritual codifica y dice, ok, ya él no está esperando esto, no se lo vamos a dar porque él no lo espera. Por eso Habacuc 2:3 dice, aunque la visión tardare, espérala. No dejes de esperar lo que Dios dijo que va a hacer contigo. No dejes de esperar lo que Dios dijo que va a entregarte. No dejes de esperar la transformación que Él dijo que va a hacer en tu esposa o en tu esposo. No, hermano, porque Dios me reveló que la esposa mía iba a cocinar bueno. Y tengo años esperando que cocine bien. Cada vez que cocina, quiero que la tierra se abra y me trague. Espéralo, porque un día de la mano de Dios la va a tocar y le va a poner el sazón a esa mujer en la mano. Alaba lo que está vivo. No, hermano, pero estoy cansado de esperar que Dios cambie a mis hijos. Ya no voy a esperar. Cuando deja de esperar, dejas de tener fe de que algo viene. Y cuando dejas de tener fe de que algo viene, fue porque dejaste de tener expectativa. Y cuando dejas de tener expectativa, el mundo espiritual dice, no lo necesita, ya no lo quiere, porque ya no está esperando. Por eso Habacuc se ve muy sencillo, pero hay una revelación muy profunda, donde dice 2:3, aunque la visión tardare, espérala. ¿Usted me está entendiendo? Hay un secreto en esperar. Cuando ya tú no estás esperando algo, ese algo ya el mundo espiritual no te lo entrega. Pero cuando tú estás esperando algo, ese algo te llega. Usted está ahí esperando. Yo sé que algo va a pasar. Yo sé que Dios lo va a hacer. Yo estoy esperando. Yo tengo fe. Yo tengo expectativa. Va a pasar. Dios lo va a hacer. Y pum, tarde o temprano sucede. Pero ya cuando tú dejas de esperar, nunca va a suceder. ¿Usted me está entendiendo? Dígame amén. Esperando en Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? En Pentecostés ellos estaban esperando. Esperen aquí, dice Jesús, ahí. Pero la palabra esperen, señores, se mira, no es tan sencilla como se escucha. Esperar. Entonces, eso es lo siguiente que tienes que hacer. Esperar el tiempo de la revelación, no ignorarlo, esperarlo. ¿Qué es esperar? Esperar es meditar en eso sin desesperarse, pero mantenerse meditando en eso. ¿Qué es esperar?
Cuando Habacuc dice, espera hasta que la visión llegue. Pero ¿qué simboliza esperar? ¿Y en qué otro texto bíblico vemos donde habla de esperar? No deje de esperar esos papeles migratorios. No, hermano, ya yo tengo 45 años, ya yo estaba esperando en Dios y ese hombre no llega. Ya a los 20, usted está exclusiva. Ya a los 30, usted ya está viendo a quién elige. Ya después de los 30, usted está como Jesucristo, que lo que a mí viene yo no lo echo fuera. Está desesperado. No deje de esperar. Alaba lo que está vivo. ¿Qué significa esperar según Habacuc? Habacuc 2:3. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo más, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala. ¿Sabe algo? Aunque tarde, espérala. Aquí esperar no es pasividad. Es mantenerte alineado con la fe, aunque lo que Dios prometió aún no se vea. En hebreo, la palabra usada para esperar es chakab, que significa permanecer con expectativa, aguantar con deseo ferviente, con paciencia activa. ¿Te das cuenta? Señores, la palabra esperar que la Biblia habla no es cualquier cosa. Lo que tú dejas de esperar, tú lo dejas de recibir. Pero lo que tú te mantienes esperando va a llegar. Va a llegar. Aunque tardare la visión, llegará si tú la esperas. No porque Dios no ha cambiado a mis hijos. Espera ese cambio, sigue esperando, aunque hayan pasado mucho tiempo. No, pero Dios dijo que el abogado me iba a solucionar el caso migratorio. Espéralo hasta que suceda. No, pero que Dios dijo que iba a traer a mi esposo a Estados Unidos, a mi familia y no ha podido. Espera. Yo me levanto cada día esperando que algo llegue, que algo va a pasar. Usted me mira y yo soy medio loco. Yo me levanto todos los días en la mañana y salgo para afuera de mi casa a abrir el buzón creyendo que me llegó algo, y cuando no me llegó sigo esperando. La gente dice, pero te mandaron algo, que siempre te levanta a abrir el buzón así tan contento. No me han mandado nada, pero yo estoy esperando, porque la espera es una espera de fe, de expectativa. Cuando tú esperas, algo llega. Cuando dejas de esperar, las esperanzas se caen. El enemigo quiere desilusionarte, confundirte, que ya tú digas, no, ya yo no voy a estar esperando eso. Si quiere llegar, que llegue. Esa no es la manera correcta en la que un hombre y una mujer de Dios debería de actuar. Y te lo voy a ser honesto, yo también viví de esa manera. Hubieron momentos donde yo dije, ok, ya, yo no voy a estar esperando eso. Si quiere Dios bendecirme, que me bendigan. Si me quiere dar si el hermano que me prometió, que después, alabado sea el nombre de Dios. Si el hermano que me prometió esto y no me lo ha dado, si dijo que me lo va a dar, que me lo dé. Pero yo no voy a estar esperando. Si Dios dijo que me va a usar y no me ha usado, cuando Él quiera que me use, pero yo no voy a estar esperando que me use. Eso es una manera incorrecta de vivir, porque cuando dejas de esperar, dejas de recibir, pero el mantenerse esperando abre los cielos para que tú los recibas. Usted está aquí conmigo, dígame amén. ¿Qué simboliza esperar en la Biblia? Esperar es confiar sin evidencia. Romanos 8:24 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. ¿Te das cuenta? Esperar es decir, Dios, no lo tengo en mis manos, pero lo tengo en tus promesas. Esperar no es moverse sin dirección. El libro de Éxodo. Escucha esto. El libro de Éxodo dice de la siguiente manera. Escucha esto. Hay una persona ahí comentando cosas extrañas, pensando que eso va a turbarnos. Y él no sabe que lo único que él hace cuando comenta cosas es que lo bloqueemos y tenga que ir a otro canal hacer chisme, porque ya aquí no le vamos a dar la oportunidad. Hay gente que son como media tonta. Escuche esto. El libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 13, dice lo siguiente. Y escuche bien. Éxodo 14, 13 dice, estad firmes y sed la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Escuche esto. Moisés le dice, no se desesperen, no huyan, solo esperen lo que Dios está a punto de hacer. Solo esperen lo que Dios está a punto de hacer. Esperar tiene un misterio muy lindo. Esperar en lo que Dios te dijo.
Esperar en lo que Dios te reveló. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Y a su nombre gloria. Esperar en las promesas que Dios te ha dado. Esperar en lo que se te fue revelado. Esperar es aprender a madurar en lo invisible. Salmos capítulo 40, versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Deberíamos de pedirle a Dios revelación para que nos dé una prédica que diga el poder de esperar en Dios. A veces Dios no te responde rápido porque quiere formar algo en ti mientras esperas. Amén, 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 amén. Pero bueno, estoy hablando de 10 cosas que debes de hacer luego de Dios habérsete revelado. Pero me impactó tanto el paso número 2 sobre el esperar que abundé mucho ahí. Pero yo creo que era necesario. Dígame amén si usted está aquí conmigo. Dígame amén si usted está aquí conmigo y a su nombre gloria. Esperar en Jehová. Wow, pero Dios mío, me quedan todavía 8 cosas más que hacer después de que Dios se te revela. Pero es que la de esperar en Dios siento que está cautivando mi corazón. Yo siento que alguien está necesitando esta palabra. Señores, es una locura, miren, es impresionante, es maravilloso, es hermoso, es cautivador que Dios le reveló a David lo que iba a hacer con él. Y David supo esperar el tiempo. Es lo segundo más importante que debes hacer luego de que Dios se te revela, esperar. A veces, hermanos, Dios se nos revela, nos dice como David: voy a hacer esto contigo, voy a hacer esto con tu familia, voy a hacer esto con aquello, voy a abrir camino, voy a dar papeles, voy a levantarte, voy a hacer esto, tranquilo. Y hermano, nos desesperamos. ¿Y qué pasa? Dejamos de esperar. No dejes de esperar, por favor. No dejes de esperar. ¿Sabe algo? Que eso sea tu estilo de vida, que eso sea la manera en la que tú hablas, esperando en Dios. Hermano, ¿cómo tú estás? Esperando en Dios. Hermano, ¿cómo te sientes? Esperando en Dios. Hermano, ¿y cómo están las cosas? No va bien, pero estoy esperando en Dios. Hermano, esperando en Dios. La gente va a decir: pero este es el que más espera. Este es el que más espera. Pero ellos no saben que eso está moviendo el mundo espiritual. La gente va a decir: ese hombre está loco, esa mujer está loca, porque tú siempre que te hablas, estoy esperando en Dios. Es que ellos no entienden que ese vocabulario es espiritual. El salmista dijo: esperaré en Jehová. La Biblia está llena de gente y hombres que dijeron: esperaré en Jehová. Ay, Dios mío. Y por esperar los recibieron en Pentecostés. ¿Quiénes fueron los que recibieron? Los que esperaron, porque muchos se bajaron, muchos no aguantaron, muchos se desesperaron. Pero los que esperaron recibieron el poder del Espíritu. Si tú esperas, ay, Dios mío. ¿Y qué dice la palabra? Pero los que esperan en Jehová serán levantados como las águilas. Ay, Dios mío. Los que esperan, ay. Entonces, eso es lo segundo más importante que debes hacer cuando Dios se te revela: esperar. Pero cuando deja de esperar, escucha, pero cuando dices: no, yo no voy a estar esperando eso porque me voy a estresar. No, si los papeles me quieren llegar, que me lleguen. Pero olvidémonos de eso, porque si yo no me voy a estresar esperando. No, es que ese es el problema. Es mejor estresarse esperando y obtenerlo que descansar sin esperar y nunca haberlo recibido. No, pero Dios mío, Padre, ¿qué fue lo que yo dije? Siento que estoy más filosófico que Aristóteles, alábalo. Es que Dios está poniendo palabras en mi boca. Es mejor estresarse esperando y recibirlo que descansar sin esperar y no recibir nada. Porque cuando deja de esperar, el mundo espiritual entiende que ya no lo quieres, que ya no tienes fe de que llegaría, de que ya perdiste la pasión y la expectativa. Pero cuando estás esperando, el mundo espiritual codifica que hay un corazón ardiendo con fe y expectativa de que no veo nada, pero va a llegar. Y por eso cuando pierdes la espera, puedes abortar lo que Dios va a hacer contigo.
No dejes de esperar lo que Dios dijo que va a hacer con tu ministerio. Aunque hayan pasado 10 años, yo profetizo en el nombre de Jesús que lo que tú esperares te va a alcanzar. Alabado sea el nombre de Dios. Le estoy hablando a gente que probablemente ya dejaron de esperar su bendición, ya dejaron de esperar los papeles, ya dejaron de esperar que Dios lo use y se conformaron. No te conformes. El reino de los cielos no es para gente conformista. Aquí hay que hacer, aquí hay que tener hambre, aquí hay que creer, aquí hay que tener fe, aquí hay que estresarse esperándose, hay que estresarse. No, yo sigo esperando de que algo viene, de que algo va a pasar, de que algo va a suceder. A mí, déjenme quieto, yo me muero esperando, y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria, alabado sea el nombre de Dios. Yo me muero esperando. Alguien tiene que decir gloria a Dios por lo menos. Despiértese, porque siento que usted está durmiendo. Y alaba lo que está aquí. Yo me voy a morir esperando. Wow, Habacuc dice, aunque la visión tardare, espérala. Porque hay un secreto en esperar. Hay un secreto en esperar. Hay un secreto. Tú te imaginas a David limpiando estiércol de oveja, pero esperando. Matando oso y leones, pero esperando. Y la gente diciendo, oh, y este no fue el que lo ungieron. Este no fue el que lo ungieron este no fue el que lo ungieron ni que para que sea rey. ¿Y por qué tú no eres rey? No soy rey, pero lo estoy esperando. Ay. No soy rey todavía, pero lo estoy esperando. ¿Y qué haces tú, oh, sucio de lodo, de estiércol de oveja? Y a ti no fue el que Dios se le reveló a través de Samuel y le dijo que iba a ser rey. ¿Y qué haces tú con oveja? Esperando. Ay. Pero tú tienes 10 años, 20 años esperando y faltan 10 más, pero estoy esperando. Ay, Dios mío, yo me atrevo a creer que una de las cosas, aparte de que Dios lo había profetizado, que hizo que David triunfara, llegara a cumplir su propósito, fue que supo esperar. Porque luego de pasar tanto tiempo sin tú ver inicios de que lo que Dios dijo se va a cumplir, tú pierdes la espera. Y tú empiezas a decir, no, si Dios quiere hacer algo, que lo haga. Dios bendiga la vida de Dorian, que siembra una semilla en este ministerio. Dios te bendiga, Dorian, tu vida de una manera especial, y de la de todo el que quiera sembrar una semilla en este ministerio también. Dios te bendiga grandemente, profeta. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Entonces es algo que tenemos que tener bien, pero bien claro. Cuando Dios se te revela, mantente esperando. Mantente esperando. David fue ungido muy joven, pero se mantuvo esperando. Número 3, ¿qué debes hacer cuando Dios se te revela? Es orar para que te muestre el propósito detrás de la revelación. Cuando Dios te revela, lo siguiente que tienes que hacer para que esa revelación pueda ser eficaz y tú no la estorbes, o no estorbes su cumplimiento o su manifestación. Porque, ¿verdad? No solamente queremos que Dios se nos revele, queremos que lo que se nos fue revelado se manifieste y se cumpla, ¿verdad que sí? Yo me imagino que la intención de David, se sintió contento y feliz porque Dios le reveló su plan, pero él no solamente va a querer que Dios le revele el plan, él quiere que el plan se cumpla. Así que, más que una revelación, queremos que lo que se nos fue revelado pueda manifestarse. Y nunca podrá manifestarse si, número 1, no lo guardamos en secreto como María. Si, número 2, no esperamos el tiempo como David. Y número 3, si no oramos para entender qué Dios quiere hacer con eso, como lo hizo Daniel. El libro de Daniel, capítulo 2, versículo 17 al 19 dice, y habla de que Daniel ora. Daniel oró para que Dios le revele el sueño de Nabucodonosor. Dios le revela algo a Nabucodonosor, ¿verdad que sí? Dios, el Jehová, en aquellos tiempos Jehová, le revela al rey Nabucodonosor, le revela lo que viene. Pero Nabucodonosor no lo entiende, no lo interpreta. ¿Por qué? Porque la revelación solamente se entiende en el espíritu. Ay, Dios mío, pero Padre, como dijo, como acabé de leer, y lo voy a repetir, por si acaso usted no lo comprendió, como acabé de leer en el paso que hablé de lo que es una revelación, estaba hablando de que qué es una revelación, y estuvimos hablando de diferentes revelaciones, pero también estuve hablando de que la revelación
la revelación se entiende en el espíritu. Entonces, por eso Nabucodonosor, aunque Dios se le reveló, no pudo entender lo que Dios le estaba revelando, porque Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Entonces, Dios usa su Espíritu para revelarnos las cosas. ¿Qué significa que Dios usa su Espíritu para revelarnos las cosas? Que el apóstol Pablo dice que las cosas del Espíritu solamente se entienden en el Espíritu. Quiere decir que si Dios usa su Espíritu para revelarnos algo, como el apóstol Pablo dijo que las cosas del Espíritu solo se entienden en el Espíritu porque para los demás son locura, de la única manera en la que tú puedes entender una revelación es en el Espíritu. Por eso hay gente que Dios le habla y ellos tienen que buscar un intérprete, como Nabucodonosor, porque ellos no son espirituales y no logran entender. Dios no revela cosas a través de la lógica humana, ni a través de la emoción, ni la experiencia, sino a través de su Espíritu Santo. El apóstol Pablo deja claro en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 10, y dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero el hombre natural, escuche esto, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso Nabucodonosor, cuando Dios le reveló algo, no lo entendió, porque Nabucodonosor era natural. Nabucodonosor era muy carnal. Nabucodonosor, simplemente, fácil y sencillo, Nabucodonosor no estaba en el espíritu. Entonces, ese otro punto. Para tú poder entender la revelación, tú tienes que vivir en el espíritu. Si tú eres un hombre que no ora, que no busca intimidad con el Espíritu Santo, tú vas a actuar como Nabucodonosor, que luego que Dios te revele algo, vas a estar llamando al hermanito de la iglesia que más ora: varón, oye, tuve un sueño tremendo. Dios me reveló algo, sí, pero te lo voy a contar para que me diga qué significa. ¿Por qué? Porque al tú estar naturalizado, al tú no estar en el espíritu, tú no entiendes, no comprendes lo que Dios te está revelando y tienes que buscar un tercero para que te lo explique. Entonces, ¿qué Nabucodonosor hizo? Nabucodonosor dijo: bueno, Dios me reveló algo, pero yo no entiendo nada. ¿Qué vas a entender, Nabucodonosor, si tú no vives en comunión con Dios? Porque las cosas del Espíritu, el apóstol Pablo dijo que solamente se disciernen en el Espíritu. Entonces, ¿qué hace Nabucodonosor? Nabucodonosor busca gente espirituales para que le entiendan, para que le interpreten lo que Dios les reveló. Y dentro de toda gente espirituales, buscó mucho brujo, buscó mucha gente, mago, pero Daniel estaba en el espíritu. Usted está aquí conmigo, se me fue. Entonces, este no iba, pero aquí va. Después que Dios, antes de que Dios te revele algo, trata de vivir en el espíritu, para que lo que se te fue revelado, tú lo puedas entender. Usted está aquí conmigo, dígame amén. Familia, pero dele like a este video que usted está como asustado. ¿Tiene miedo? Alaba lo que está vivo. No es broma. Conviértase en un buen cristiano y apoye este canal con un like si esto está siendo de bendición para usted. Déjelo en los comentarios también su comentario ahí y suscríbase a este canal para que podamos cada día estar aquí a la misma hora transmitiendo y siendo de edificación. Gracias a la gracia de Dios que nos permite estar aquí, ¿verdad? Cuando no estamos predicando, cuando no estamos saliendo y tenemos el tiempo, siempre vamos a estar aquí trayendo esta linda revelación de la Escritura que nos instruye. Amén, 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 amén. ¿Dónde íbamos? Estamos hablando de que lo siguiente que debe hacer luego de recibir una revelación es orar como Daniel. Nabucodonosor tuvo un sueño en Daniel capítulo 2 versículo 17, y Nabucodonosor no entendió, tuvo que buscar a alguien espiritual, porque los naturales no van a interpretar ni van a entender las revelaciones. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, a veces Dios te da una imagen, pero debes buscar el significado. A veces Dios te revela cosas que son difíciles de interpretar. A veces Dios usa imágenes, usa a tu pastor, usa muchas cosas raras. Entonces, ¿cómo tú vas a descodificar esta revelación? ¿Cómo tú podrás entender esa revelación? Fácil, haciendo lo que hizo Daniel. Nabucodonosor le dice: oye, Dios se me reveló, yo no entiendo esto. Daniel casi tampoco entendía, pero fue a orar. Lo siguiente que debes hacer, luego que Dios te reveles algo, es ir a la oración. Daniel oró para que Dios le explique y le descodifique la revelación que el rey no entendía. Entonces, no es solo lo que ves, sino lo que significa lo que estás mirando. Entonces,
El significado tú lo obtienes cuando tú oras por lo que se te fue revelado. Siempre que Dios te revele algo, ora por lo que se te fue revelado. Y puede ser, te lo digo por experiencia, que en el mismo momento que ores, quizás no te explique Dios la revelación, pero sigue orando por eso y cuando menos lo esperes, Dios te trae claridad sobre lo que se te fue revelado. Pero nunca dejes de orar por lo que Dios te mostró, sea en sueño, sea con su voz, sea en las escrituras. No dejes de orar por eso, porque cuando oras atraes no solamente la revelación, sino la interpretación de esa revelación. Así que el tercer paso, luego de haber recibido una revelación, es orar. ¿Usted está aquí conmigo o se me fue? Dígame amén y a su nombre, gloria. Número 4, lo siguiente que debe de hacer es no compartas con quienes no tienen tu espíritu lo que se te fue revelado. Parece el que se parece mucho al punto que puse de primero, el mantenerlo en secreto como María, pero este es diferente porque en el libro de Amós, capítulo 3, Amós, capítulo 3, versículo 3 dice, andarán dos juntos si no tuvieran de acuerdo. Andarán dos juntos si no tuvieran de acuerdo. Le damos la bendición a cada persona que está aquí conectada, que es miembro de nuestro canal, como María Díaz, Dios te bendiga, que es miembro de nuestro canal. Dios te bendiga, María, como Edith también, que es miembro de nuestro canal. Dorian, Dios te bendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Amén, amén, amén. Y a todos los demás que están ahí conectados. El libro de Amós, capítulo 3, versículo 3 dice, andarán dos juntos si no se pudieran de acuerdo. Hay personas que no tienen la madurez para comprender lo que Dios te habló. Hay personas que no tienen la madurez para entender lo que Dios te ha revelado. Y tú no puedes compartir lo que Dios te reveló a ti con personas que no tienen la madurez de entenderlo. Elías subió con Eliseo porque Eliseo tenía el mismo espíritu que él, en 2 de Reyes 2:1. Y por eso Elías pudo subir y andar con Eliseo. Eliseo pudo andar con Elías porque tenían el mismo espíritu. Y Elías podía hablarle y compartir de las cosas que Dios le había revelado a Eliseo, porque Eliseo sí tenía y estaba camino a esa madurez. Entonces, no comparta perlas con quienes pisotearán tu revelación. Las perlas no se le echan a los cerdos. Entonces, número 5, ¿qué debes de hacer luego de recibir una revelación? Prepárate para el proceso que viene después. En el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 50, vemos que Dios le mostró a José que sería grande, pero no le mostró el foso ni la cárcel. Dios solo le mostró por revelación a José que iba a ser grande, que iba a gobernar y que muchos iban a estar bajo su autoridad. Dios solamente le reveló a José lo bueno, pero no le reveló lo malo, no le reveló que sus hermanos lo iban a traicionar, no le reveló que lo iban a meter en un foso, no le reveló que la mujer de Potifar se le iba a endemoniar, se le iba a desacatar, alaba a lo que está vivo. No le endemonió que lo iban a acusar injustamente. No le reveló tantas cosas malas que iban a vivir. Entonces, lo siguiente que debe de hacer luego de una revelación es prepararte para lo que viene. Porque cuando Dios te revela algo, aunque en la revelación Él no te mostró que venían momentos difíciles, créeme que van a venir momentos difíciles. Y yo creo, esto lo digo yo personalmente, usted no tiene que compartir lo que yo creo en Dios, pero yo creo que Dios solamente te habla de lo bueno y pocas veces te habla del proceso. Porque si Él te dijera todo lo que tú tienes que pasar para llegar a donde Él quiere que llegue, usted se devuelve. Si Dios te dice todas las cosas, todos los procesos, todos los golpes, todos los tropezones, todas las veces que te van a traicionar, todas las veces que te van a herir, todas las veces que el diablo se te va a levantar. Si Dios te dijera todo lo malo que vas a pasar para cumplir su propósito, es probablemente que usted se devuelve. Y por eso quizás Dios no le muestra a usted todo el proceso. Entonces lo siguiente que tiene que hacer es prepararte. Sin proceso es... Porque revelación sin proceso es información. Revelación sin proceso es información sin transformación. Si Dios te muestra algo grande, prepárate para ser moldeado. Si Dios te muestra algo grande, lo voy a repetir, prepárate para ser
moldeado. Número 6. Luego de haber recibido una revelación de parte de Dios, tienes que revisar tu corazón antes de hablar. Luego de haber recibido una revelación de parte de Dios, revisa tu corazón. Dile como el salmista: oh Dios, escudriña mi corazón y ve si no hay maldad en mí. Jonás, Dios le habló, pero el corazón de Jonás estaba herido y rebelde. Tú tienes que entender esto: revelación no garantiza obediencia. Revelación no garantiza obediencia. Hay gente que Dios les revela cosas, hermano, y ellos no obedecen, no hacen nada. Entonces revisa tu corazón, verifica si estás listo espiritualmente antes de dar la palabra. Un corazón herido puede contaminar una palabra pura. Un corazón herido puede contaminar una palabra pura. Dios, por ejemplo, yo soy predicador y yo le estoy pidiendo a Dios revelación. Padre, dame revelación, tengo que predicar. Dame revelación sobre, déjame ver. Dame revelación sobre, yo le estoy pidiendo revelación a Dios, ¿verdad? Un ejemplo. Dame revelación, Padre, dame revelación sobre 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Dame una revelación, revélame las escrituras. Yo lo leo y dice: aconteció después que de esto, que Absalón se hizo de carros y de caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaban Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleitos, negocio? Ahora bien, y Dios me da una revelación de eso. Y Dios me dice: mira, te revelo que estaba pasando esto y esto con Absalón. Dios me da una revelación, pero si yo no tengo el corazón correcto, yo contamino la revelación y distorsiono las escrituras. ¿Por qué? Porque yo tengo raíz de amargura, yo tengo en mi corazón una altivez del diablo, yo soy muy activo y de repente yo digo: mire, hermano, Absalón, nadie había como Absalón, y Absalón era el mero mero. Y así hay gente que tiene que entender que ya David y los pastores viejos ya no se le puede hacer caso, porque ya hay un Absalón. Ya hay un Absalón que es el nuevo que va a tomar. Hermano, eso no es lo que Dios me reveló de la Escritura. Pero por yo tener un corazón contaminado, yo estoy distorsionando lo que se me reveló. Dios quizás está diciendo: hey, eso no fue lo que yo te revelé. Entonces, por eso hay que tener un corazón puro, para que cuando Dios te revele algo, tú no adulteres o contamines lo que Dios te reveló. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, número 7, usa la revelación para servir, no para elevarte. 1 Corintios 8:1 dice: la ciencia envanece, pero el amor edifica. Revelación no es escalera de ego, es puente de servicio. Hay gente que, porque Dios les revela muchas cosas, se creen los Power Rangers del evangelio, se creen los caballeros del zodiaco del evangelio, se creen que ellos son los upa upa, los mejores, los mero mero, porque Dios siempre les revela las cosas. La revelación no es para tú enaltecerte. La revelación es para tú servirla. Tienes que ser humilde. No, porque nada más a mí que Dios me revele estas cosas. No. Después que recibiste una revelación, tienes que hacerte más humilde para que Dios continúe haciéndolo. Porque el activo Dios lo mira de lejos. Si después de recibir una revelación, tú te vuelves orgulloso y altivo, no, porque esta revelación Dios nada más me la dio a mí, entonces vas a estar descalificado. Ejemplo, Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y aún así le lavó los pies. Jesús tenía una revelación. La revelación que tenía Jesús a través de Judas: este te va a traicionar. Pero él siguió siendo humilde. Eso es madurez con revelación. Número 8, luego de haber recibido una revelación, tienes que, cuando te la pidan,
habla con firmeza y respeto. Jeremías capítulo 1 versículo 17 dice, no temas delante de ellos. Entonces, la revelación no siempre es cómoda, pero debe ser fiel. A veces Dios te va a revelar algo que no es tan bonito. Dios te va a revelar algo de una persona que tú dices, ay Dios mío, ¿por qué tú me revelaste esto? Y Dios te lo revela para que eso sí lo digas. Pero tú dices, ay, si yo le digo eso al pastor se va a poner bravo. Si yo le digo esto a la hermana se va a poner bravo, porque es algo que está confrontando su pecado o su estilo de vida inapropiado, ¿verdad? Pero, aunque la profecía o lo que se te reveló fue duro, tú tienes que ser firme y decir lo que Dios te dijo. Dios tuvo que decirle a Jeremías, porque a Jeremías Dios le dio una revelación de algo que tenía que profetizar, pero ese algo era muy fuerte y Jeremías no quería decirlo. Y Dios le dice, Jeremías capítulo 1 versículo 17, no temas delante de ellos. En pocas palabras, Dios diciéndole, Jeremías, suelta la revelación y no temas. Entonces, luego de recibir una revelación, tienes que hacerte fuerte en Dios para soltarlo sin miedo. Ejemplo, Natán confrontó a David con sabiduría y verdad cuando David había pecado. ¿Qué hizo Natán? Lo confrontó. Señores, confrontar a un rey. Señores, a un rey. Pero que cuando Dios te revela algo, tú tienes que decirlo. No importa que sea el pastor o el líder. Tienes que tener los pantalones para decir lo que Dios te reveló. Cuando Dios te mande a decirlo, en el tiempo que Dios te mande a decirlo, pero con respeto. Porque Natán corrigió a David y le soltó la revelación, porque Dios le reveló a Natán lo que David hizo en el secreto. Entonces habrá momentos donde Dios revele, no para crecimiento personal, ni no para aclararte cosas, sino Dios te va a revelar cosas para que tú las hables. Dios te va a revelar pecado oculto, Dios te va a revelar que la idea que tiene el hermano o el líder está mal, y mire, Dios me reveló que si usted toma esa decisión está mal, tenemos que hacer otra cosa. Dios te revela para que la persona no siga haciendo cosas malas o no siga en su mal camino. Pero a veces cuando la revelación viene y es fuerte y decimos, no, yo no quiero decir eso, usted tiene que decirlo, pero con respeto. Aunque Natán, Dios le reveló el pecado de David, Natán lo confrontó a David, pero lo hizo con respeto. Cuando Dios le revela algo de su pastor, de su líder, usted no puede ir como un niño que yo vi en un video que asumía la panza y decía, estoy flaco, y parecía un coronel. Y hay gente que cuando Dios les revela un pecado o algo malo de sus líderes o de sus pastores, de una vez, no, porque usted es un desgraciado, usted es un perro muerto, usted y un perro muerto metido en una bolsa negra solo tienen una diferencia. ¿Cuál? La bolsa negra, porque son los dos las mismas cosas. No, Natán no le faltó el respeto a David, aunque Dios le reveló su pecado. Entonces, dos cosas cuando Dios te revela. Apriétate los pantalones y la falda, porque lo que Dios te reveló, aunque sea difícil y aunque la gente se enoje contigo, tú tienes que decírselo. Pero tienes que hacerlo con respeto. Usted no puede ser irrespetuoso ante sus autoridades. El hecho de que Dios te haya revelado algo no quiere decir que tienes que faltarle respeto a las personas de la cual Dios te reveló cosas ocultas. No. Porque entonces va a caer bajo maldición, va a caer consecuencias sobre ti, porque tú no puedes deshonrar a tu autoridad, señores. ¿Usted me está entendiendo? En estos tiempos, eso abunda en este tiempo, un montón de gente irrespetuosa hacia sus líderes, hacia sus pastores, hacia las autoridades que lo gobiernan. Usted no puede faltarle respeto, tenga un corazón como el de David. Oye, pero ya yo sé por qué David respetaba tanto a Saúl. Porque aunque Saúl estaba mal, David nunca lo irrespetuó. Pero fue que cuando David estaba mal, también Natán tuvo misericordia de él. Le dijo lo que estaba mal, pero no le faltó el respeto. Entonces parece que David dijo, wow, déjame hacer esto como lo hicieron conmigo. Digo yo, ¿verdad? Entonces no sea tan irrespetuoso. El hecho de que Dios te mostró el pecado de tus líderes no quiere decir que tú tienes que ofender a tus líderes. Tú sabes que Dios me ha mostrado cosas de gente. Y yo, porque hermano, no, porque hay gente que, ¿cómo se dice esta palabra? Justifica su falta de respeto con la siguiente expresión. No, porque las cosas de Dios tienen que hablarse como son. Y el pan, pan y el vino, vino. Yo no puedo andar con rodeo. No, señores, mi papá me decía, el rabino Bienvenido Rodríguez, él dice, David, hay muchas maneras de cómo decir las cosas.
Hay muchas maneras de cómo decir lo que tú tienes que decir sin decirlo de una manera que ofenda y que falte el respeto. Si la otra persona si se sintió ofendida, esos son sus problemas. Porque hay gente muy ñoña que se ofende de todo, pero usted lo dijo con respeto. Entonces, siempre que Dios le revele algo, ve, ya nadie dice amén, ya nadie comenta. Ahorita estamos en los comentarios, ahí fuego, aleluya. Y ahora que estoy hablando de corrección, nadie dice gloria a Dios. Estas son las partes que no le gusta a la gente. No, porque alabro ahora también, que ahora todavía está vivo, igual que ahorita. Entonces, no podemos faltar el respeto simplemente porque Dios te reveló algo oculto de alguien. Entonces, luego que Dios te revele algo, si esa revelación viene con un pecado oculto, con una vida o mostrándote la vida, una vida inapropiada, una conducta inadecuada de líderes o de tus personas que están sobre tu autoridad, no le falta ese respeto. Número 9, estoy terminando. Luego de que Dios te ha dado una revelación, lo siguiente que tienes que hacer es prepararte para la resistencia espiritual. El libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16 al 24. Pablo liberó a una joven endemoniada y eso provocó que Pablo fuera golpeado y encarcelado. Entonces, revelación provoca guerra espiritual. Aquí vemos que a Pablo se le revela por el Espíritu que esa muchacha que está diciendo, este es el gran hombre de Dios, Pablo se le fue revelado por el Espíritu que esa muchacha estaba endemoniada y que tenía un espíritu de adivinación. Cuando Pablo la libera por la revelación que tuvo de que era un demonio, ¿qué le hicieron a Pablo? Lo golpearon, lo metieron preso. Entonces, tú tienes que entender esto, que a veces la revelación provoca guerra. Te van a perseguir por la revelación que tuviste, te van a golpear. Entonces, si Dios te revela una estrategia, prepárate, porque el infierno se va a levantar a tratar de cancelarte. Mucha gente no van a estar de acuerdo con lo que Dios te reveló. Pero si Dios te lo reveló, te voy a decir algo, Él también te respaldará, y a su nombre gloria. Y número 10, y la quise dejar de último, no es la menos útil, pero es algo que va a bendecir su vida. Dígame amén si usted está lista para el número 10, para el número 10, para el número 10. Y mientras tanto que usted me diga, estoy ready, I'm ready, estoy listo, yo voy a leer sus comentarios para saludarlo. Dios bendiga la vida de Ana, Dios bendiga la vida de María Díaz, Dios bendiga la vida de Rubí. Dorian, Dios te bendiga grandemente. Dios bendiga la vida de Jesús. Dice bendiciones, amado el Espíritu Santo, hablando a través de usted. Dios te bendiga, Jesús. Muchas bendiciones, Jesús. Dios te bendiciones. Dios bendiga a Yesenia, que está conectada. Dios bendiga a Verónica. Verónica, bendiciones. Dios bendiga a Febe Suárez. Ahí no sé si lo leí bien. Ese nombre está en lengua. Esa mujer está tan ungida que le pusieron el nombre en lengua. Dios bendiga a cada uno de ustedes que está ahí conectado. Y a su nombre, familia. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, le invito a que se pueda suscribir. Si usted no le ha dado like a este video, dele like, porque dándole like usted apoya a este canal para que siga creciendo. Deje su comentario. Si no se ha hecho miembro de nuestro canal, hágase miembro. Si quiere sembrar una semilla en nuestro ministerio, no duden en hacerlo, para que también usted pueda apoyarnos. Amén. Lo puede hacer a través de la plataforma de PayPal, de Zelle, de Cash App, o también lo puede hacer a través de el super chat que está ahí. Amén. Y quiero continuar con esto para terminar. Creo que esto está bendiciendo a mucha gente. Lo voy a dejar de último. Número 10. ¿Qué debes hacer luego de haber recibido una revelación de parte de Dios? Lo siguiente que debes de hacer luego de haber recibido una revelación de parte de Dios es esto. Tienes que entender que la gloria es de Dios y no es tuya. Lo siguiente que tienes que hacer luego de haber recibido una revelación personal, una revelación de alguien más que le vas a decir lo que Dios te reveló, una revelación personal, como dije, diferentes tipos de maneras por la cual Dios se revela. Lo siguiente que tienes que hacer, y esto es rápido, es entender que la gloria es de Dios y no tuya, porque podemos caer en el peligro de que porque Dios nos reveló algo que va a pasar, y tú lo dices y luego pasa, la gente dice, wow, este hombre, mira, tiene una unción que sabe las cosas.
no puedes robarte la gloria de esa revelación. Dios, por ejemplo, te reveló algo. Por ejemplo, yo soy predicador. Dios me reveló algo de la palabra y yo prediqué eso. Y yo prediqué eso en una iglesia, en una campaña, y la gente dice, Dios mío, qué revelación. Yo había leído la Biblia y nunca había predicado eso. ¿Qué revelación tiene ese hombre? Entonces yo puedo caer en el error de llevarme la gloria. No, gracias. Y es que yo soy un hombre que estudia mucho la palabra y por eso yo tengo acceso a tanta revelación. La gente dice, te elogia, la gente te lleva a un peligro cuando te elogia, porque te puede decir, wow, ese hombre tiene una revelación de la palabra. Y yo empiezo a darme la gloria. Yo sí, lo que pasa es que yo estudié tantos años en el Instituto Bíblico. Y en el Instituto Bíblico yo hice un seminario, hice un doctorado y hice ahí una especialidad en teología. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Llevándome la gloria de la revelación que recibí de las Escrituras. Cuando en realidad la gente así lo que son unos babosos. Porque lo que tú sabes, la revelación que tú administras de la palabra, no fue porque tú estudiaste, baboso. Fue porque Dios te la entregó. Porque hay mucha gente que estudia la Biblia y no tiene la revelación que tú tienes. Toda la revelación que tú tienes de la palabra no es porque tú eres inteligente ni porque tú estudiaste. Estudiar te da más amplio conocimiento, pero la revelación viene de Dios. Lo que tú sabes es mucha información, pero la revelación solo tiene una sola fuente, Dios, el Espíritu Santo. Pedro dijo, tú eres el Cristo. ¿Y qué dijo Jesús? Esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, porque la revelación solo viene de Dios. Todo lo demás es información. Tú sabes mucho, tú aprendiste mucho, tú tienes mucha información, pero la revelación no es diferente. Y la revelación solo viene de Dios. Así que lo que tú tienes que hacer, le puedes recibir una revelación. No importa que la gente te elogie. ¿Qué revelación? ¿Qué palabra? ¡Wow! ¡Qué revelación! La gloria dásela a Dios. El libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 11, dice, cuando la gente, lo voy a resumir, cuando la gente quiso adorar a Pablo y a Bernabé, ellos se rasgaron las vestiduras. ¿Por qué? Porque ellos querían que la gente entendiera que la gloria era de Dios. Dios bendiga la vida de Elizabeth, que siembra una ofrenda, una semilla ahí en los comentarios. Dios bendiga la vida de su familia y de todo el que va a sembrar una semilla en el nombre de Jesús, que sea bendecido también. Entonces, escucha Hechos 14:11. Cuando la gente quiso adorar a Pablo y a Bernabé, ellos se rasgaron la vestidura, como diciendo, hey, Señor, tenga misericordia de mí. Todo lo que se me revela y toda la autoridad que tengo y todo este fuego y aleluya, esto no es mío, esto es de Dios. Toda la prosperidad que he tenido en mi negocio, en mi trabajo, en mi empresa, todo ese conocimiento que yo tengo para que la empresa crezca, para hacerme rico, toda esa revelación de cómo yo tener mi trabajo bien, ese conocimiento que se me revela para yo criar a mis hijos, eso no es mío, porque yo estudié un curso de cómo criar hijos, ni cómo, no, eso es de Dios. Entonces toda la revelación debe devolverle la gloria a quien te la dio, y ese es Dios. Entre más te revele, más debes humillarte y darle la gloria si quieres continuar en una constante vida donde Dios se te revele. Familia, bendiciones, y quiero terminar con esto. Lo que Dios te revela no es un juguete, es una llave de acceso espiritual. No toda revelación es para hablar, algunas son para orar, otras para esperar y otras para ejecutar en silencio. Y si manejas bien, escucha lo que estoy diciendo, por favor. Y si manejas bien los secretos del cielo, Dios confiará en ti para cosas mayores. Familia, Dios te bendiga de una manera grandemente. Estoy aquí como Elí diciéndole a los Samueles que tienen que hacer cuando vuelvan a escuchar a Dios. Así que Dios te bendiga de una manera especial. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete. Si no le has dado like, dale like. Si no lo has compartido, compártelo. Apóyanos para que podamos seguir bendiciendo miles de vidas a través de este programa titulado Verdades que Transforman.